Al taller del maestro vengo. Hola, estás en la reflexión dominical del taller de El Maestro, cuarto domingo del tiempo ordinario. Mi actitud ante Jesús, aceptación o rechazo, es el tema que les comparto hoy. Oro por las necesidades de cada persona, de cada familia, para que en sus decisiones sean asertivos. Le pido al Padre Dios que por medio de su Espíritu les otorgue discernimiento y sabiduría, sobre todo aquello en lo que tengan que decidir. Oro para que Dios siempre les acompañe en todo momento, especialmente por aquella personita que tiene quebrantos de salud, por esa oración que estamos elevando, por él, por ella, para que Papito Dios les otorgue esa salud que necesitan. En este cuarto domingo del tiempo ordinario vemos a Dios que nos hace compañía, nos trata con misericordia, nos cumple su promesa, nos enseña lo difícil que es iniciar un propósito, un proyecto de vida, una toma de decisión, nos cuestiona la actitud de aceptación o rechazo a las cosas de Dios, mejor el rechazo de lo espiritual. Profeta Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 19. El Señor me dirigió la palabra: antes de formarte en el vientre te elegí, te consagré, te constituí profeta de las naciones. Somos personas elegidas de Dios, e incluso desde antes de nacer, para ser bendecidos por Él. Prepárate para decirle todo lo que yo te mando. Tenemos tareas, compromisos, obligaciones para cumplir de manera coherente ante lo que Dios nos exige. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce frente a todo. Es decir, encontraremos en la vida todo tipo de dificultades que se opondrán a lo que nosotros queremos cumplir, a la misión que tenemos, que Dios nos ha otorgado, pero con Él podemos contar para salir adelante y para superar todas las adversidades. Lucharán contra ti, pero no podrán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Gracias, Papito Dios, contamos contigo y sabemos que de la mano contigo todo lo podemos en la vida. Salmo 70. Mi boca contará la salvación del Señor. De cuántas cosas me ha salvado el Señor, de cuántas situaciones te ha salvado el Señor. Te ha salvado de situaciones económicas, de salud, laborales, familiares, sociales, espirituales, de tantas cosas te ha salvado el Señor. Mi boca contará la salvación del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 31 y siguiente. Ambicionad los carismas mayores. Los carismas mayores son el don de lengua, don de fe, don de servicio, de cumplimiento con amor, don de gozo, don de verdad. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Los milagros, las bendiciones, los favores que Dios nos concede. Hoy se cumple todo lo que hemos escuchado de parte de Él. El que no tiene fe lo recrimina. ¿No es este el hijo de José? Entonces, sin fe lo que hacemos es cuestionar. Con fe nos adherimos y hacemos parte de sus milagros, somos partícipes de sus bendiciones. Jesús añadió: ningún profeta es aceptado en su pueblo. Estas mismas palabras cerraban el Evangelio el domingo anterior. Hoy se cumple, hoy se cumplirá, hoy se ha cumplido. Nosotros tenemos experiencia
de esa misericordia de Dios. La palabra nos muestra la actitud para aceptar a Jesús o recriminarlo, porque la gente se pega solo de los milagros para creer en Dios. Sin embargo, Dios obra en ellos a través de los milagros y no son capaces de reconocerlo. Por eso no creen en Dios. Para ellos es más fácil reconocer los milagros que obra Dios en otras personas que los que obran en su propia vida. Entonces no lo reconocen, lo niegan, lo rechazan y tenemos que disponernos a aceptar a Jesús para descubrir en medio de la familia todo lo que Él obra, el ungido de Dios, que todo lo puede, nos ayuda desde los entornos familiares. Jesús empieza a predicar desde su casa, pero qué tan difícil es desde el hogar enseñar las cosas de Dios. Por eso dice el texto, nadie es profeta en su pueblo, es decir, desde el hogar, desde la familia hay una dificultad, hay una cerrazón a las cosas de Dios, no hay como que esa adhesión a lo de Dios. Según Lucas, para Jesús era muy difícil empezar su vida pública, sus primeros momentos de presencia, de servicio humano desde el hogar. Recordemos la semana anterior que cuando se dieron cuenta los familiares que Jesús tenía la casa llena y que todo el mundo le llevaba enfermo, fueron por él, porque pues según la familia estaba un poquito toteado de la cabeza, no estaba en sus cabales. Es tan difícil nosotros profetizar desde el propio hogar nuestro, a la familia nuestra, pero para Dios nada es imposible. Con la unción que hemos recibido de Él lo podemos lograr, porque como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, era el ungido, Él todo lo podía hacer, también nosotros lo podemos hacer. La gente que allí estaba buscando a Jesús no tenían al Espíritu Santo y se llenaron de ira. Muchos se llenaron de ira. Dios actúa al interior de la familia cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Usted, su hogar, su familia, no puede estar lleno del Espíritu Santo cuando tiene el espíritu de Belcebú, cuando son soberbios, cuando niegan a Dios. Las personas siempre van a depender de Dios cuando son capaces de reconocer en la palabra, en los mandamientos, en los sacramentos, en las obras de misericordia, que Dios está presente y que la abundancia del Espíritu siempre nos unge. Dios es misericordioso cuando nosotros cumplimos sus preceptos. Cuando cumplimos sus preceptos, Dios es misericordioso cuando tenemos una actitud de aceptación y no de rechazo a las cosas espirituales. Por eso hoy el tema, bueno, ¿para dónde vas a decidir? ¿Vas a aceptar las cosas de Dios o no las vas a aceptar? Cuando es nuestra actitud la que busca a Jesús, entonces hay una aceptación. ¿Cuál es nuestra actitud ante Jesús? ¿De aceptación o de rechazo? Tengo virtudes para cumplir mi tarea, misión, mi profetismo. Oriento a los desorientados o a los indiferentes, a los que les falta la fe y no son felices. Estoy lleno del Espíritu Santo, me siento ungido para responder esa tarea. Así como nosotros elegimos a Dios para vivir bien y realizarnos en la vida, asimismo Dios nos elige para obrar sus milagros en cada uno. Pero aquellos que deciden estar de su lado, somos bendecidos, nos concede los favores, nos concede los milagros, nos concede las bendiciones que necesitamos. Tenemos que superar ciertas confusiones de fe, porque yo puedo descubrir los milagros que Dios
obra en otras personas, pero no soy capaz de descubrir los milagros que Dios obra en mí. Y esas confusiones nos llevan entonces a rechazar a Dios. No tomamos la decisión adecuada. No soy capaz de descubrirlo en mi vida, actuando en mi vida, sino lo veo actuando en otras personas. Entonces, al reconocer la presencia de Dios, su palabra y sus obras, recibimos su misericordia. Dios es misericordioso con nosotros. Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Por eso Jesús habla con la verdad, con el poder de Dios y congrega multitudes. La gente, enceguecida por la ira, solamente lo rechaza. Está lleno de soberbia. Lo hacen de lado. ¿Usted es de los que acepta o de los que rechaza a Jesús? Jesús, lleno del Espíritu, se levanta para enseñar la palabra. La gente llena de ira, de odio, de venganza, de maldad, de soberbia, se levanta para arrojar a Dios, para irse en contra de Dios. El encuentro con el Señor nos exige estar llenos del Espíritu Santo para poder aceptarlo, para no negarlo, para dejarnos acompañar en los momentos de necesidad, de aridez, de tribulaciones, de tinieblas, de confusiones, de dudas. Por eso Dios nos exige estar llenos del Espíritu Santo para vivir según el Espíritu y no según la carne, porque es tan difícil vivir según la carne porque ponemos en práctica todo aquello que destruye al ser humano. Pero cuando vivimos según la acción del Espíritu, entonces colocamos en práctica todo aquello que edifica, todo lo que nos lleva al triunfo y a la plenitud de vida. Es muy difícil vivir con lo que nos hace daño, las pasiones, las ambiciones, los odios, las venganzas, las mentiras y todo tipo de desenfreno que son fruto del espíritu de la carne. Por eso, como somos ungidos, que nos decía el texto del domingo anterior, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para... Entonces, como somos ungidos, pues nosotros colocamos en práctica todas esas virtudes que vienen del Espíritu. Sin embargo, vivir en la justicia de Dios es muy difícil porque exige cambio de vida, exige sacrificio, exige privaciones y a la gente no le gusta eso, a la gente no le gusta hacer esfuerzo. La aceptación y comprensión de Dios es un compromiso de vida, es una exigencia cotidiana, eso es a toda hora, en todo momento. A veces en la vida espiritual nos desconcierta porque es de mucha exigencia, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha disciplina. Lo que más nos cuesta es lo que más valor tiene en la vida. Entonces nos acostumbramos a pensar lo que queremos, en lo que creemos, en lo que nos gusta, buscar lo que nos satisface, pero haciendo el mínimo esfuerzo. Desobedecemos a Dios, nos vamos en contra de las normas de Dios, nos vamos en contra de las exigencias de Dios. Los relatos bíblicos hoy también nos centran en una realidad cotidiana. Iniciar algo en la vida es difícil. Iniciar algo es difícil. Tomar decisiones es difícil. Decidir es difícil. A Jesús le pasó lo mismo. Empezó, pero fue tan difícil porque todo el mundo lo perseguía, nadie creía en él, e incluso su familia pensaban que estaba loco. Lo interesante es tener la virtud del discernimiento para iniciar con confianza, puesto que Dios está siempre con nosotros. Si no hay fe en nuestra vida, Dios pasa desapercibido porque nuestra incredulidad nos ciega, no nos permite ver la luz. Recordemos a Saulo en esta semana que estaba ciego y no hacía sino perseguir a Jesús. Luego le vino la luz y entonces se convirtió en aquel apóstol que escribía las experiencias de vida, de fe, hasta el nombre se cambió.
San Pablo. Hagamos lo mismo, salgamos de la oscuridad y lleguemos a la luz, pero con la acción de Dios. Cuando lo rechazamos, Él se aleja. Cuando lo aceptamos, Él se acerca. Entonces, acérquese a Dios, porque la gracia es de encontrar todas esas virtudes de manera tan natural, de manera espontánea, aún sabiendo que ese amor de Dios es muchas veces escándalo hasta para los miembros de nuestra familia que no lo aceptan. Por eso hay que tener la gracia de Dios, la justicia divina sobre todo aquello en lo cual nosotros decidimos. ¿Para qué? Para que el Señor siempre esté con nosotros, nosotros estemos con Él y sepamos vivir, aprendamos a vivir y le enseñemos a los miembros de nuestra familia cómo es que se debe vivir en la compañía de Dios. Le pido todas las bendiciones oportunas por ti. Le pido las bendiciones por los que están contigo en el taller del maestro. Le pido bendiciones por los padrinos de la misión. Bendigo a los que están enfermitos, bendigo a los que no tienen trabajo, bendigo a los que no están bien en la salud, bendigo a todos los que tienen dificultades familiares, a los que tienen dificultades sociales, bendigo a todos aquellos que tienen problemas espirituales que se han apartado del Señor, para que Papito Dios les dé la gracia, la virtud de volverlo a encontrar. Les bendice Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo bendecida semana para todos. Pasen bien. Al taller del maestro vengo.